Dudas. Todos tenemos dudas y para diferentes cosas. Podría ser tal vez para iniciar algún proyecto, para creer en alguna promesa de Dios, en fin, muchas cosas. Y hoy quiero hablar de esto, de las dudas que nosotros tenemos. Y quiero hablarte de un personaje que también tenía muchísimas dudas. Él era Moisés. Moisés estaba hablando con Dios en la zarza ardiente. Dudas. Dudas. Todos tenemos dudas. Y las dudas. Dudas. Es algo que todos tenemos y en diferentes cosas, tal vez para iniciar algún proyecto, para creer en alguna promesa o a veces simplemente para hacer algo. Tenemos muchísimas dudas y hoy quiero hablar de esto y te quiero hablar de un personaje que también tenía muchísimas dudas. Él era Moisés y estaba hablando con Dios en la zarza ardiente y Dios le estaba diciendo que iba a ir a Egipto y iba a liberar a su pueblo. Pero Moisés tenía dudas, él creía que no era suficiente o que no tenía lo suficiente y en una de esas le pregunta: ¿qué hago si los israelitas me dicen que yo no me encontré a Dios? ¿Qué hago si no me creen? Y Dios le dice: ¿qué tienes en la mano? Moisés le responde: una vara. Y Dios le dice que la tira al suelo y cuando la tiró al suelo se convirtió en una serpiente con la que después intentó convencer al faraón de que dejara ir a su pueblo. Así que eso es lo primero en esta historia, que quiero aplicarlo a tu vida. Y es que a veces te venimos con muchísimas dudas y te puedo dar un ejemplo. Yo cuando empecé a hacer estos videos, cuando sentí el llamado, también tenía muchas dudas de, ay, ¿será que lo hago bien? ¿O será que, pues, en verdad Dios me está llamando a hacer esto? ¿Tengo lo que se necesita? Y Moisés también. Pero si se dan cuenta, Moisés en ningún momento, lo pueden buscar, Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 5, en ningún momento le contesta la pregunta de ¿qué hago si no me hacen caso? ¿Qué hago si no hacen esto? Dios le dice: ¿qué tienes en las manos? Y era una vara. Y cuando se la entregó a Dios, esa vara se convirtió en una serpiente. Y más adelante en la historia de Moisés, esa vara la utiliza para abrir el mar rojo. Y te puedo dar mi testimonio con el don que tenía en la mano. Y era poder hablar a la cámara y sentirme bien y poderlo hacerlo bien. Pero en ese momento pues lo había utilizado para otro canal. Nada como para lo que hago ahorita. Entonces fue Dios: ¿qué tenés en la mano? Y era este don. Y cuando se lo entregué a Dios, se convirtió en esto. Y creo que he podido ayudar. Me han dejado comentarios y qué cool que lo hagan. También puedes dejar aquí abajo si te ha ayudado, si algo te toca, lo puedes dejar. Entonces he visto que he podido ayudar a bastantes personas. Y fue cuando se lo entregué a Dios. Y eso es lo segundo. Cuando le entregamos a Dios nuestro don o cuando incluimos a Dios con su poder. Porque pues sí, una parte le iba a ser la vara, pero otra iba a ser que Dios iba a mandar las plagas para que el faraón los dejara ir. Y eso es lo segundo, incluir a Dios, tomar en cuenta su poder. Cuando no tomamos en cuenta el poder de Dios, un viaje de 11 días se convierte en uno de 40 años. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, porque cuando salieron de Egipto llegaron pues a la tierra de Canaán, que les tenía que tomar 11 días llegar ahí y pues ya empezar a conquistar la tierra que Dios ya les había prometido. Pero ellos tenían dudas y era como: pues sí, allá habían gigantes, allá habían ejércitos, ciudades grandes, pues también más adelante ya cuando entran, que es 40 años después, se habla de Jericó, que era una ciudad con grandes muros, que para los israelitas, que tal vez no eran muchos comparados a una ciudad, eran bastantes, pero no eran como para llegarle a una ciudad con ejército y con todo eso. Entonces tenían dudas de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal si morimos en el intento? ¿Qué tal si no lo logramos? Pero en ningún momento en esa historia en Números toman en cuenta el poder de Dios, que Dios ya se lo había prometido a Abraham y que Dios
ya lo había hecho antes. Él mandó las plagas, Él hizo que se abriera el mar. Él ya lo había hecho y seguro no le iba a costar volverlo a hacer otra vez. Pero no lo tomaron en cuenta y por eso fueron 40 años. Y no tenemos que cometer ese error en nuestra vida. Porque puede que hayan promesas, puede que hayan proyectos que tenemos dudas. Tal vez queremos hacerlo porque los israelitas, estoy seguro que querían un lugar donde asentarse. Era una tierra donde abundaba la leche y la miel. O sea, era un paraíso. Pero era muy difícil para sus fuerzas, pero no para las de Dios. Y menos cuando existe Jeremías capítulo 1 versículo 2. Jeremías tenía muchas dudas también. Jeremías no creía que iba a ser un profeta. Dios ya lo veía como uno, pero Jeremías no creía que él fuera uno. Y le empezó a preguntar: Dios, soy muy joven y no sé hablar. Y Dios le dijo: no digas soy muy joven. Y le dice unas cosas después, pero me quedo con esto. Y le dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. El gran yo soy está contigo. El gran yo soy va a pelear por ti. Él abrió el mar. Él hizo que David, siendo pues como un chavo bastante joven, venciera a un gigante de 3 metros con una sola piedra. El mismo que se levantó de la muerte te dice: yo estoy contigo. Él va a pelear esa batalla. Él es más grande que las dudas. Y lo que hay que hacer es entregarle, ¿verdad? Porque puede que hayan muchísimas ciudades enfrente tuya, cosas que hay que conquistar, y puede parecer mucho y puede parecer difícil, pero para Dios no es difícil, porque si Dios ya te mandó, Dios ya te dio lo que necesitas y solo se lo tienes que entregar, así como esa vara. Moisés ya tenía esa vara desde hace mucho tiempo, pero una vez se la entregó a Dios, se convirtió en lo que Dios tenía planeado para eso. Y eso Dios lo va a utilizar para que logres conquistar esos sueños, esas metas y esos proyectos. Solo lo tienes que incluir, tomar en cuenta de que Él es más grande que esas dudas, Él es más grande que esas ciudades y Él es más poderoso que todo lo que puedas tener enfrente. Solo tienes que confiar en Él y vas a ver que todo esto se va a empezar a cumplir. Así que espero que te haya servido. Deja un comentario aquí abajo. Me gusta mucho leer que es como que les están gustando estos videos. También deja un like, suscríbete, y aquí en las pantallas finales te dejo el video anterior donde hablamos de lo que pasó antes en la historia de Moisés. Así que te invito a que lo veas.